Ya estamos en vivo, ya estamos en vivo. Buenas noches, bienvenidos nuevamente al canal de Construir Cartera. Bienvenidos, gente. Estamos una vez más, hoy jueves 19 de septiembre, saliendo en vivo para Construir Cartera y para charlar un poquito las novedades que han sido de relevancia esta semana. Santi, ¿cómo andás? Buenas noches. Hola, Neri, querido, bueno, y todos los que nos están escuchando. Bueno, muy bien, che, removida la semana. Cerramos ahí un poco con el mercado un poco más calmo, ¿no? Pero sí, fue de mayor a menor con toda la expectativa que había ahí con el tema de la tasa de interés, ¿viste? Como le pusimos al título, que después de 4 años ya, de ese momento en el que empezaba a complicarse, ¿viste? El tema de la inflación, ¿viste? Y se empezaban a saltar las alarmas y te acordás que la Fed decía, no, esto es transitorio, es una inflación transitoria después de la pandemia. Bueno, acá estamos 4 años después con ya la bestia un poco más domada y bueno, y ya con los primeros principios de políticas monetarias un poco más tranquilas. Pero bueno, de todo eso vamos a estar hablando. Tal cual. Pensar que todo esto arrancó en su momento con el cambio, ¿no? De la pandemia. Esto arrastramos, son Claro. consecuencias o fueron consecuencias de la pandemia. Y como vos decís, trataron de domar la bestia en estos 4 años. Para poner en contexto, y ya vamos a ir un poquito más, charlando un poco más, esto, la emisión monetaria que se hizo en su momento, que hizo el gobierno en pos de mantener las aguas tranquilas con la sociedad y en el momento de la pandemia, hizo que esa gran masa monetaria repercutiera y Estados Unidos llegara a tener una inflación del 9% anual. Sí, llegó al Una 9 sí, locura sí, sí. para, una locura para ellos y obviamente pasada la pandemia más o menos entendido el sistema, empezó o se inició el recorte se empezó a aplicar una suba de tasas en pos de desacelerar esa emisión, perdón, esa inflación, ¿no? Correcto. Bueno, como decía Santi, 4 años y hoy ya estamos empezando el otro ciclo, o supuestamente otro ciclo, donde se empieza a recortar las tasas. A ver, y para entender, para quienes, como siempre hablamos en una comunidad que estamos aprendiendo, ¿qué implica que Estados Unidos recorte una tasa de interés? ¿Cómo afecta eso a mi situación? Pues escuchame, vivo en Argentina, es un caos, me voy a poner a fijar qué pasa con la tasa de interés de Estados Unidos. Bueno, eh, ¿cómo impacta eso en los mercados locales? ¿Cómo me impacta a mí en la vida diaria, directa o indirectamente? Bueno, eso es un poquito lo que vamos a trabajar hoy con Santi y que vamos a tratar de transmitirles y entender que es una información más y que afecta o que tiene una cierta aplicación en la economía mundial, obviamente, por ser todavía, y digo todavía, pues nunca se sabe, Estados Unidos es una economía que, que que gestiona toda la parte mundial de la moneda o de una moneda que de utilización internacional, eso quiero decir. Eh, y bueno, a ver cómo eso aplica y cómo llega y cómo tal vez a Argentina le beneficie, no le beneficie, veremos cómo viene ese tema. Así que vamos a trabajar eso. Como siempre, invitarte a que te suscribas al canal, a que le des me gustas, a que compartas, a que nos escribas dudas, consultas. Como siempre decimos, este canal la idea es transmitirte educación de la parte financiera, inversiones, de analizar datos, de buscar información, de compartirte, de mostrarte riesgos, de mostrarte ideas y que vayas aprendiendo y que nos comparta también tus conocimientos. Creamos la comunidad de Construir Cartera totalmente gratuita, donde hay personas que van compartiendo sus ideas, sus pensamientos, donde debatimos y aprendemos en conjunto. Así que los vamos a estar invitando para que se sumen. Dicho eso, Santi, arrancamos. ¿Querés compartir? Partimos, a ver, me decís ahí si se ve bien. Ahí vamos, estamos en la aplicación. Perfecto. Excelente. Bueno, a ver. Para empezar a ordenar un poco la charla, eh, nos pareció que estaba bueno primero dar un poco de contexto, porque no todo el mundo sabe o ha escuchado o se ha interesado tal vez en entender qué es la Fed, primero, qué mandato tiene la Fed, digamos, dentro de Estados Unidos
y cuáles son sus herramientas y qué hace con esas herramientas para, digamos, digamos, para influenciar sobre la economía, ¿no? Y ese rol, cómo ha jugado a lo largo del tiempo en la economía de los Estados Unidos y por lo tanto, como es la economía, vos decías, sigue siendo la principal economía del mundo, tanto a nivel de poderío militar como a nivel económico. Entonces, bueno, es un actor súper relevante y lo que pasa en la economía de Estados Unidos es muy relevante para lo que pasa, sobre todo en las economías emergentes. Porque, bueno, hay otras economías como las asiáticas que tal vez tienen un poco más su mundo, que igual no están así porque están muy relacionadas con Estados Unidos económicamente, pero bueno, viste, para América Latina o países emergentes que tienen tal vez una debilidad financiera relativa a otros países desarrollados, viste, lo que pasa en Estados Unidos es importante. A nosotros en general los argentinos miramos Estados Unidos y Brasil, viste, son como los dos, si se quiere, socios comerciales y los dos que nos pueden jugar a favor o en contra. Así que vamos a eso. Bueno, hay que saber que hasta antes de 1913 no existía la Fed, ¿no? Había una colección de bancos privados que emitían moneda, algo parecido a lo que pasaba en Argentina. En Argentina hasta antes de 1950 no había Banco Central, que fue cuando digamos, se estatizó. Sí había algún tipo de banco relevante, creo que en algún momento fue mixto, digamos, privado y público, antes había sido privado solamente. Y bueno, la cuestión surge por el tema de la moneda, ¿viste? Como de, che, necesitamos tener todos como nación, tener una moneda que guarde las tres condiciones de la moneda, ¿viste? Que son este tema de que sea resguardo de valor, que sea unidad de cuenta y que nos permita, digamos, hacer intercambios entre personas, ¿no? Porque antes se De usaba bienes y tipo. servicios, claro. Claro, tipo, che, toma una vaca y dame no sé, un pan. Pero bueno, lo difícil de Famoso eso es las trueque. proporciones. El famoso trueque, exacto, que provoca un montón de ineficiencias en todos lados. Porque, bueno, qué sé yo, si vos necesitas, ¿cómo te mido la vaca con respecto al pan o respecto a, no sé, el médico que le podía hacer una consulta? Entonces, es difícil, ¿no? Siempre había el problema de la coincidencia digamos, de demanda de bienes, era un recontra problema. Entonces después se empieza a usar, bueno, viste, la sal, el oro, bueno, la sal viene de De salario, viste, hecho, por la sal. bueno, se Sí, sigue dando te corto, perdón, en algunos barrios, tal vez de Buenos Aires aún, o yo me acuerdo de chiquito en el interior, la crisis del 2001, que se hacían en los clubes y demás, donde uno llevaba, el que tenía un patio y que sembraba, llevaba, no sé, lechuga y la cambiaba por alguien que producía pan y tenía un nito y se hacían los intercambios. No estamos hablando de muy lejos, 2000, esa crisis. Ese era el famoso trueque. claro. Eh, Después, como bien decís vos, aparece el tema lo traigo acá a lo local argentino. Países más desarrollados, eso ya lo vivieron hace un poquito más lejos. En su Hace muchos momento, bueno, años. nada. Sí, Claro, después apareció, bueno, listo, interpretamos una moneda o algo que tenga un valor, aparece el oro ahí como, como como utilización de una moneda que pueda ser transable, porque estaba la problemática que vos comentás de esto, che, pero y a veces yo no quiero ni el pan ni la lechuga, pero quiero otra cosa claro. y yo no tengo para ofrecer lo que tiene el otro, entonces aparece una moneda de intercambio. Después, bueno, se genera el peso, el traslado y demás y aparecen temas de los billetes. Pero es un tema interesante para estudiar y leer mucho. Sí, sí, hay En mucha internet está todo eso. bibliografía. Hay un libro que escribió, si yo mal no recuerdo, es Miguel Kigel, que es un economista muy conocido, que repasa toda la historia monetaria de Argentina. Y, a ver, yo sé que, viste, es un tema de decir, che, Santi, es un tema para pegarse dos tiros, viste, es un tema aburrido. Pero yo te juro que está bueno porque te das cuenta que los problemas que tenemos ahora los tenían en el 1830, ¿me entendés? O sea, estamos hablando del tema de emitir moneda de falsa, o sea, de colocar esta cuestión de falsificar la moneda y poner en circulación más de la cantidad que la gente demanda. Entonces, la disparada de los precios que eso provocaba. Y después venían las cajas de conversión, que era, bueno, solo se va a emitir la cantidad que tenga respaldo de oro. Más de eso no hay. Entonces, bueno, y ahí cómo se controlaba la inflación y después cómo venía alguien, otro presidente o otro gobernante y rompía el patrón ese
y volvía otra vez a la emisión de dinero. Y en ese momento emitían dinero los privados, ¿viste? Eran bancos privados que ofrecían, te decían, bueno, mira, vos tenés tanta plata, o vos, quiero decir, vos tenés tanta mercadería, ponele de tal cosa, ven y trae, o sea, te la pongo en garantía y yo te doy todos estos billetes que representan esa mercadería. Y vos podés ir y intercambiar. Y así se facilitaban las transacciones. Pero bueno, ese libro de Miguel Kigel, que después de última lo dejo en la caja de comentarios, está bueno porque es re entretenido, ¿viste? Porque va repasando gobierno por gobierno o época por época, cómo fue toda esa historia y cómo llegamos hoy por hoy. Pero nosotros somos el caso de cómo se destruyó la moneda, si se quiere, en vez de cuidarla. Bueno, Estados Unidos es una historia distinta, ¿no? Pero que no quiere decir que igual que no tenga pérdida de valor la moneda, pero ahora después lo vemos. Pero bueno, yendo un poco al Totalmente. grano, sí, Y también te sí, sumo a dale. eso, ayer investigaba un poquito y miraba los tipos de cambio a lo largo del tiempo en la Argentina, ¿no? Claro, y me encuentro con un desmadre ahí en el 1985 entre abril y julio, donde justo se hace el cambio del peso nacional o peso argentino por el austral y donde le eliminan tres Ah, ceros, listo, ahora. sí, 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 Eh, un quilombo total. Totalmente. Entonces, nada, debe estar interesante el libro que debe explicar bien ese tema. Yo mirando así lo Claro, único, che, pero ¿qué pasó acá? Busco en internet, busco en Google. Ah, claro, fue el cambio. Ahí ya tengo que buscar a la abuela o a mi vieja que me explique un poquito a ver qué pasó en ese momento. claro. Sí, Eh, imagínate la gente en esa época también, cuando no había medio de comunicación o era, tal vez mirabas la tele y por ahí te enterabas o alguien del interior, ¿viste? Cómo le caía eso, claro. ¿viste? Que de repente tu moneda no valía más, ahora tenés una moneda nueva que le sacaron tanto cero. Bueno, todo ese tema. Totalmente. Como resultado así, y remarcando, y te dejo seguir, es la moneda deja mucho que desear y nunca es resguardo de valor, y sobre todo en Argentina, ¿no? Eh, Ujú, y hago mención de esto porque sigo viendo gente que se aferra al dólar, ¿no? De lo que vamos a ujú, hablar ahora, incluso podemos ver un gráfico o una idea de lo que fue la inflación de Estados Unidos los últimos 10 15 20 años, y te va a asustar. claro, Entonces, la importancia de lo que proponemos en el canal, ¿no? De esto de invertir. Nada, el dinero se tiene que claro, mover, no sirve estancado, no sirve en una caja de seguridad, no sirve exacto. abajo del colchón, no sirve en ningún lado, se tiene que mover porque el dinero es justamente para transferir o intercambiar bienes y servicios entre partes y nada más. Eh, Así que nada, y ahora vamos a ir viendo cómo este datito, esta información y un tipo en el mundo, que en realidad un tipo debe ser el tío 15 que decide en qué carajo se con la tasa de interés, no mueve la perímetro a todo el Sí, nos mundo. cambia todo el panorama. Bueno, a ver. ¿Por qué surge entonces el Banco Central, si se quiere, en Estados Unidos en esta época? Bueno, entre otras cosas, bueno, por esto que decíamos, ¿no? De tratar de, como nación, tener una moneda única que todo el mundo reconozca y utilice. Y por el otro lado, por el tema también de tener una entidad que proteja un poco la dinámica financiera del país, porque lo que pasaba antes era que tal vez se daban crisis que se contagiaban, ¿viste? Y eso, retiros masivos de depósitos o lo que sea, que dejaban en bancarrota a todo el mundo y bueno, no había un prestatario de última instancia y no existía alguien que pudiera estabilizar la situación financiera. Entonces, bueno, ese es otro de los motivos. Pero bueno, en resumen, el Banco Central de Estados Unidos, la Fed, establece la política monetaria. ¿Sí? ¿De qué manera lo hace? Bueno, ajustando los tipos de interés. Esa forma de ajustarlo, o esa herramienta que tiene, la hace influenciando, ya sea sobre la oferta de dinero, porque la demanda no la puede controlar. La demanda somos nosotros pidiendo los pesos o los dólares, si fuéramos en Estados Unidos. Lo que la Fed puede regular es la cantidad de dinero que le ofrece al público, digamos, cuánto imprime y lo ponen a disposición de la gente, ¿no? O de las empresas o del gobierno. Y a la vez busca obtener la mayor tasa de empleo posible, ¿sí? La mayor que se pueda, con una estabilidad de precios, ¿sí? Estabilidad de precios significa que la inflación se mantenga en el rango del 2% anual. Eso es lo que definió, lo que se ha definido como parámetro en la mayoría digamos, de los países. Por supuesto que los países que tienen una nominalidad, eh, a ver, los países desarrollados, porque después los países que son emergentes suelen tener una nominalidad mayor porque tienen un mayor riesgo, entonces sus activos financieros rinden más y bueno, por supuesto, la dinámica de los precios suele ser, a menos que vos la ates al dólar de alguna manera con una convertibilidad o algo así,
estos países suelen tener un poquito más de inflación que Estados Unidos, pero Estados Unidos define el 2%. Después otra función que hace es supervisa y regula a los bancos comerciales y los bancos de inversión o bancos que prestan a empresas y demás. Y bueno, y por supuesto, todo lo que tiene que ver con el sistema de pagos y distribuir la moneda nacional, que sería el dólar estadounidense, ¿sí? Controlar toda la cuestión regulatoria y demás que hace a eso. Son como dos caras de Entonces, la misma bueno, moneda, ¿no? Cuando hablabas de esto de el empleo y la inflación, ¿no? Entendamos qué tipo de interés es el costo del dinero en el tiempo, ¿no? sí. ¿Está bien mi definición por ese lado, Santi? Sí, sí, está correcto. O Ok, sea, ok. la tasa de interés, vos decís, che, a ver, no puede ser lo mismo para alguien consumir algo hoy que consumirlo dentro de un año o 2 años o lo que sea. Entonces, el costo de oportunidad de ese dinero, es decir, si yo no lo estoy consumiendo ahora, vos me tenés que dar algún tipo de premio porque yo estoy difiriendo mi consumo al futuro. Entonces, ese premio, si se quiere, es la tasa de interés. Ahí está. Entonces, lo que hace de alguna manera para contrarrestar eh, el gobierno, ¿no? Estados Unidos es subir esa tasa de interés para que sea más incentivo guardar o invertir Claro, y no tanto claro, consumir. De esa manera, lo que hace es que los precios de alguna manera no hay venta, no hay demás, tengo que reducir mi margen de ganancia, bajen los precios o se mantengan los precios y no siga la inflación, ¿no? Ese es el exacto. juego en términos generales o rápidos, sin entender mucho de economía, que estaría Sí. haciendo o que hace este organismo para con el dólar. Exactamente. Ahora vamos a ver un poco más a detalle las complejidades que tiene eso y los dimes y diretes, pero a grandes rasgos sí es eso, digamos, esa es lo que se llama política monetaria contractiva o expansiva. La que vos describiste, la contractiva sería. Bueno, la Fed tiene digamos, un comité dentro que funciona dentro del Banco Central que se llama el FOMC, que es conocido, Federal Open Market Committee. Cada 2 por 3 lo nombran. Este comité lo que hace es se reúne, ¿sí? Y determina la dirección de la política monetaria, ¿sí? Dice, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a tener una política monetaria contractiva, expansiva o neutra? ¿Sí? Este comité está compuesto por 12 miembros, ¿sí? Que vienen de distintos estados de Estados Unidos. A la vez, cada uno de esos 12 son como 12 mini Feds, si se quiere, son 12 bancos centrales en Estados Unidos. Está muy disperso, si se quiere, el poder, no está concentrado en un solo. Como es en la mayoría de los países del mundo, que tenés un presidente de la Fed, o no sé, el presidente del Banco Central de Argentina, que concentra todo el poder. No, acá tenés, es muy federalizado todo, ¿sí? Bueno, y se reúnen 8 veces al año, a veces se pueden reunir más, pueden pedir más reuniones, para votar justamente, ¿no? Se juntan y votan. En términos generales se le dice hawks a quienes favorecen políticas monetarias de tipo restrictivo y se le dice doves a los que favorecen políticas más relajadas, más laxas monetarias, ¿sí? Las políticas hawkish o dovish, ¿sí? Ese sería entonces le dicen lo mismo a estos gobernadores de estos 12 miembros dependiendo de cuál es su posición o qué es lo que prefieren para el futuro. El presidente de este comité es también el presidente de la Fed, ¿sí? Que en este caso es Jerome Powell, que hace 4 años ya cumplió su primer mandato y hoy está transitando su segundo mandato. Son máximo 2 mandatos de 4 años, ¿sí? Cuando termine su mandato va a tener que venir otro presidente de la Fed. Ahí no sé Que bien si lo nombra el según Congreso de Estados Unidos o no tengo el detalle de eso cómo es, pero sí. en teoría dijo Donald que si ganaba lo rajaba. ¿A poco? Bueno, ahí hay un tema porque él tiene que esperar a que termine el mandato. Yo no sé Claro. bien cuándo terminará el mandato de Jerome, pero, No, pero bueno, sí, tal vez tendría que cuando termina googlearlo. el mandato, igual se tendría que ir porque no puede hacer un tercer mandato, pero bueno. Sí, es sabido que Trump está bastante en contra de la Fed o se le ha puesto bastante en contra. Porque bueno, ahora vemos la cuestión, porque también entra la política y no, viste, es como me subís la tasa, me enfriás la economía, entonces me perjudicás mis chances electorales. Hay todo un tema. Claro. Acá está mucho más, si se quiere, coordinado, digamos, coordinado, si se quiere, es mucho más politizado en el sentido de el presidente capaz le baja una línea al presidente del Banco Central y va a ser así, porque si no lo saca.
acá hay una cuestión, como te decía, esto es mucho más distribuido el poder, más federalizado. La Fed te diría que tiene el mismo nivel de poder o más que el gobierno de Estados Unidos, que el Tesoro. Entonces, acá hay muchos pesos y contrapesos y a nadie le tiembla el pulso, ¿sí? En Sí, defender. incluso hay toda ¿cómo es? Conspiranoico de alguna manera, porque dice que la Fed está integrada por los bancos los poderosos a nivel mundial y son los que Sí, deciden todo este movimiento. Hay toda una conspiración sí, o hay teorías pensamiento, conspirativas. esa teoría conspirativa sobre, Sí, sobre este organismo, y bueno, vaya uno tal a cual. comprobarlo o no, ¿no? Como Nah, siempre sí, digo, yo pero siempre yo tiendo a pensar que las cosas así que se simplifican mucho, ¿viste? No, no pueden ser reales porque el mundo es muy complejo para que sea, ¿viste? Dos o tres que determinan una cosa y chau. tal No te cual, voy a mentir que tiene mucho poder la Fed, pero bueno, a ver, la Fed es un organismo más. ¿Ah? De hecho, ahora después vamos a hablar de que la Fed si realmente es todo lo poderosa que dice ser o no, ¿viste? Ahora después lo vamos a ver eso. totalmente. Eh, bueno, sigo. A ver, ¿qué herramienta tiene este comité? Si se quiere, ponele que dice, vamos, política monetaria contractiva. Listo. Porque subió mucho la inflación, estamos todos de acuerdo que hay que bajarla, punto. Vamos. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué usan ellos? ¿Qué herramienta utilizan? Bueno, ellos hacen algo que se llama Open Market Operations, OMO, ¿sí? Estas operaciones lo que hacen es controlar la oferta de dinero. ¿Cómo? Bueno, comprando y vendiendo bonos, ¿sí? Si ellos compran bonos, están inyectando liquidez a la economía porque van al público, van a los bancos y le dicen, dame tus bonos, yo te los compro, yo te otorgo dólares, ¿sí? Al revés, si vende los bonos, viene la Fed y le dice a los bancos, tomá los bonos y dame la plata a mí que la quiero sacar de la economía. A través de estas operaciones de intervención en el mercado, determina la tasa, ¿sí? O sea, no es que el Banco Central, la Fed, se da vuelta, viste, después de la conferencia de Powell baja una palanquita y baja la tasa. No, es el banco, entra en el mercado y con todo su poder de fuego y hace que, regulando la cantidad de dinero, la tasa de interés vaya a un nivel, ¿sí? Si hay más dinero, obviamente que la tasa de interés va a bajar y si hay menos dinero, la tasa de interés va a subir, pues cualquier cosa que es un bien escaso sube de precio, ¿sí? Entonces, si yo saco dinero de la economía, la tasa sube, y viceversa. Entonces, eh, ¿qué tasa determina la Fed? Porque acá hay mucha confusión también, ¿viste? Se dice que la Fed controla la tasa de interés, ¿viste? Como si la Fed capaz que te dice cuánto va a valer el bono del Tesoro a 10 años. No es así. La Fed lo que hace es determinar una tasa que se llama la Fed Funds Rate. Y esta tasa no es más que el costo financiero que tienen los bancos, ¿sí? Por pedir prestado dinero entre sí, o sea, un banco hacia otro banco, por un día. O cuánto dinero se les remunera por darle, digamos, dinero, prestarle a otro banco por un día. Entonces, básicamente es, cuando los bancos tienen excedentes o faltantes de liquidez, se prestan entre sí. Bueno, la Fed les da una referencia, ni siquiera les obliga, ¿eh? O sea, no es que la Fed le dice, no, vos vas a transaccionar con esta tasa, no. Les pone una referencia, les dice, mirá, yo la tasa de la Fed la pongo en 5 puntos. Pero después los bancos son libres de usar la tasa que ellos quieran para prestarse dinero entre sí. Pero bueno, obviamente que como es la Fed y la credibilidad que tiene una influencia fuerte sobre eso, justamente sobre las Claro, y a expectativas. su vez Sí, Y a su vez de una oferta y demanda le va a llevar a tener tasas similares, ¿no? O sí, por lo sí, sí. menos va a haber una diferencia para ganancias del propio banco o de los bancos, ¿no? Claro, Estimo yo que debe exactamente, sí, ser sí. algo así. Es Sí, como es acá. así, Acá es así. tenemos una Imagínate que, tasa o sea, política monetaria del 40 y no sé cuánto, y cuando vos vas a un préstamo ves la TNA un poquito más arriba, pero es propio de la ganancia del banco. del privado, del banco privado, claro, exactamente. Claro, Eh, bueno, entonces, esto es si se quiere, en un primer paso, ¿no? Ayer la Fed, por ejemplo, bajó la tasa 50, después lo vemos, 50 puntos básicos, bueno, influenció sobre el costo que tienen los bancos para pedir prestado dinero o colocar dinero a otro banco. Y eso se va transmitiendo como un mecanismo hacia las distintas tasas de interés que hay en la economía, porque no hay una sola tasa de interés. Está la tasa de interés
de la Fed, que decíamos. Está la tasa de interés de los bancos. Está la tasa de interés de los bonos del tesoro. Está la tasa de interés de las empresas. ¿Sí? Está la tasa de interés de los préstamos a los individuos. Hay muchas tasas de interés. Bueno, esto va, lo que hace es ir influenciando sobre las distintas tasas de interés. No es el único factor de influencia. Otro factor, por ejemplo, muy importante es el crecimiento económico. Si crece o no crece la economía, es determinante para las tasas de interés, ¿sí? Cuando la economía se recaliente y crece mucho, las tasas de interés tienden a subir, ¿sí? Porque después se va a ir enfriando, ¿no? Y otra es la percepción de riesgo que tiene la gente, ¿viste? ¿Cuánto pide un inversor por entrar en una acción? Sobre todo vamos a renta variable, porque la renta fija va a estar bien influenciada por este tipo de acciones de la Fed. Pero no es lo mismo un entorno de un mercado que está muy apetitoso de riesgo, que eso hace que de alguna manera pidan menos retornos por las acciones, que un mercado que está más receloso y dice, no, che, yo para entrar en acciones le pido más a las acciones, o sea, quiero tener un retorno más alto. Entonces, como verán, es un tema un poco más complejo que solamente la Fed, digamos, poniendo una tasa y nada más. Obviamente la Fed tiene mucha influencia porque ha construido reputación a lo largo de muchos años. Y vos fíjate que lo que, por ejemplo, pasó ahora es un puntito más que le ha dado más reputación todavía, porque es como, vos fíjate, la primer quilombo que tuvo la Fed con esto de la inflación fue en 1980 con Paul Volcker, que ellos se les había disparado la inflación al demonio por la crisis, por la guerra de Vietnam. Entonces, porque habían financiado a morir con dólares, bueno, habían inyectado de más, se les fue a la miércoles la economía. Vino Volcker y no le tembló el pulso en subir la tasa al 18%. Nosotros nos quejamos del 5%. La subió al 18%, ¿sí? En un periodo de tiempo mucho más espaciado, ¿no? No fue en 4 años, fue creo que a lo largo de 5, 6 o 7 años. Bueno, y controló la inflación. Entonces ahí la Fed se ganó un punto de credibilidad. Hoy por hoy logró otra vez controlar la inflación, listo, se ganó otro punto más de credibilidad. Entonces, por supuesto que tiene una recontrainfluencia. Bueno, ¿y para qué? Entonces lo que decíamos, recién decías muy bien, Neri, vos, ¿para qué hace esto de subir o bajar la tasa y regular la cantidad de dinero? Bueno, justamente para favorecer el crecimiento económico o para disminuirlo o calmarlo, ¿sí? Cuando la economía se recalienta, lo que suele pasar es que los niveles de inflación empiezan a subir. Muchos factores, pero por ejemplo, la gente cuando tiene más dinero en el bolsillo, ¿viste? Siente más riqueza, va y consume. Entonces, ese consumo convalida mayores precios, ¿no? De repente, capaz que hay abundancia, se puede cobrar precios más caros, ¿sí? Ese puede ser un factor. O las empresas, al tener costo financiero bajo, van y toman más préstamos, y invierten más y salen más negocios, y entonces eso va generando también una bola de crédito que empiezan a pedir las entidades que, bueno, después hay que ver cómo se va repagando, ¿no? Se puede dar una crisis crediticia, porque tal vez en algún momento de tanto tomar crédito, ¿viste? Te salís por encima de tus posibilidades o no se usa de la mejor manera ese crédito. Lo ideal con el crédito es usarlo para invertir, no para consumir en cualquier cosa, ¿no? Para producir algo que después te permita devolver el préstamo y obtener una rentabilidad. Entonces, bueno, la Fed cuando ve que se sale un poco de los parámetros, o se sale bastante, agarra y, bueno, hace esta acción, hace estas acciones, ¿no? Puntuales, y va a los fines de encarecer el crédito, hacer que la gente tome menos créditos, que la gente consuma menos, que a las empresas le cueste más invertir y demás, y entonces con todo eso provoca un enfriamiento de la economía, baja las tasas de empleo, ¿sí? Baja la inversión, sube el ahorro, la gente empieza a quedarse más con la plata en su bolsillo, y bueno, y deja de convalidar tanto aumento de precios, ¿no? Se empieza a enfriar todo, cae el consumo, y bueno, eso provoca que la economía vuelva a niveles de crecimiento más sostenibles, con tasas de inflación acordes a lo que la Fed entiende que es una inflación de largo plazo sana, que es aproximadamente el 2% en rango por ahí. Eso, ¿Sí? eso discutíamos, ¿no? La otra vez, che, ¿por qué el 2%? ¿Por qué no el 1 o por qué no el 3? ¿No? ¿Qué habrá detrás de ese Sí, número? Sí, sí. loco, pero ¿y por qué no el 0? ¿No? ¿Por qué no el Y 6 o el 5? Claro. claro, y yo digo, bueno, tal vez de alguna manera es también incentivando a no guardar esos billetes y que haya consumo, ¿no? Pues tenés que lograr ese equilibrio, ¿no?
ninguno de los dos extremos, estimo yo. Entonces, si Claro. vos, si en vez de guardar, 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 haces consumo, movés la economía, si no todos nos quedaríamos con los billetes, juntaríamos, 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 y no habría de alguna manera tracción en la economía. Creo que puede ser esa una de las razones. ¿Por qué Bueno, sí, serán dos? No claro, sí, sé. sí. Aparte la economía tiene ciclos, los cuales, bueno, es deseable si hay, por ejemplo, viene un ciclo de la economía en el cual, como te decía, por ejemplo, viste, la economía está sobreendeudada, ¿sí? Con el crédito creciendo por encima de las posibilidades de todos los entes que tomaron crédito de devolver ese préstamo, y empezás a tener defaults de esos créditos, ¿viste? La gente empieza a no pagarlos y eso te empieza a llevar a una espiral negativa porque la gente tiene que liquidar inversiones o dejar de consumir y demás. Bueno, es deseable tal vez que la Fed intervenga de alguna manera y trate de regular esa situación para la Fed y el gobierno, y el gobierno también, porque del otro lado tenés al gobierno y al tesoro, ¿sí? Que con políticas fiscales también, que es la otra pata, vos tenés las políticas monetarias, que es la que estamos hablando ahora, y después está la política fiscal, subir o bajar impuestos, por ejemplo o estimular la economía de alguna manera, a través de, no sé, de planes o lo que sea. Eh, bueno, tal vez es deseable que la Fed intervenga para regular esa situación en concordancia con el gobierno y viceversa, cuando tenés momentos en los cuales la economía está muy recalentada, perdón, cuando la economía está en un piso y necesitas que retome otra vez la senda de crecimiento, bueno, eso es muy interesante, son ciclos la economía se mueve en ciclos, son ciclos de corto plazo y ciclos de largo plazo. Ciclo de corto plazo, digamos, suceden cada 4 o 5 años, en los cuales tenés, viste, desaceleraciones económicas. No siempre son recesiones, pero a veces como que la economía baja, sube. Y después cada unos 80 o 100 años tenés un gran evento, como puede ser la Gran Depresión o puede ser haber sido 2008-2009 en los cuales, bueno, es un gran evento de, si se quiere, digamos, de Se caída de la desarma todo. economía claro, se desarma, todo ese ciclo de crédito se desarma y bueno, hasta que de vuelta se vuelve sostenible, ¿no? Y eso viene por la naturaleza humana, ¿viste? Nosotros siempre quisiéramos consumir por encima de nuestras posibilidades y no siempre ese crédito va a ir dirigido hacia lo más eficiente, ¿sí? Vos tomás un crédito para, no sé, comprarte un televisor. A menos, y vos tenés que ser más productivo después, porque después tenés que devolver el crédito, tenés que generar más ingresos. Porque vos consumiste algo ahora que no está por encima de tus posibilidades presupuestarias, porque no tenías la plata para pagarlo. Otra cosa distinta es una empresa o un individuo, pongámosle también, que toma un crédito para ponerse una pyme o para ponerse, no sé, comprar una maquinaria que sabe que, o entiende que después le va a dar una rentabilidad que le permite devolver el crédito y es más productivo, ¿viste? Produce más para la economía. Ese sería como el crédito virtuoso, si se quiere. Pero bueno, obviamente que el crédito en general se usa para el consumo, ¿viste? Por lo menos en Claro. Argentina, ¿viste? No sé, habrá que ver las estadísticas de otros países. Pero bueno, por eso tenemos esos ciclos, ¿sí? Bueno, y después esto lo quería linkear un poco con la tasa, con lo que es la yield curve, que es la curva de los tipos de interés, ¿sí? Vamos un poco rápido, simplemente no es una gran ciencia, es simplemente un gráfico que te muestra una curva en la cual tenés en la Y tenés el rendimiento de los bonos. Sí, acá, en este caso vamos a mirar el de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, son los bonos que emite el gobierno de Estados Unidos, que se consideran los famosos libres de riesgo, que digamos que como los emite un gobierno que es pues, la principal economía del mundo y tiene la confianza que tiene y demás, se considera que nunca podría defaultear, ¿sí? Entonces por eso se le dice libre de riesgo y son como la referencia, si se quiere, de todos los demás inversiones, o bueno, de hecho se usa para construir tasas de descuento, se usa para evaluar, ¿viste? Cuánto le deberías pedir de retorno a otro país. Como base siempre se toma, bueno, lo que está rindiendo el gobierno de Estados Unidos. Y en el eje de las X se le pone el vencimiento. Se va desde más corto hasta el más largo. Y lo que les quería mostrar es, bueno, que esta curva, obviamente influenciada en parte por las tasas que fija la Fed, puede tomar una pendiente positiva, que sería así, creciente, ahora lo vemos en una imagen, negativa, que sería hacia abajo, o neutra, que sería como más tirando a A planchar. horizontal o planchada. ¿Para qué sirve esta curva? ¿Cuál es la aplicación? La- Bueno, te puede ayudar a predecir una expansión o una contracción de la economía. Porque esto piensen que es la posición que toman los inversores que compran estos bonos
si compran más del corto o más del largo o más del medio o más o menos lo mismo de todos, y en base a eso, en base a esa demanda que tienen esos bonos, la tasa de interés se ajusta, por supuesto, porque un bono que es más demandado, por supuesto que sube su precio y por supuesto que cae su tasa de interés, ¿sí? O toda su tasa de rendimiento. Su Y rendimiento, viceversa, claro. su rendimiento. O un bono que está muy poco demandado, que todo el mundo lo vende, nadie lo quiere, cae su precio, sube su tasa de descuento, o su tasa de interés, o su rendimiento, ¿sí? Bien. Entonces, una pendiente positiva indica que el rendimiento de los bonos cortos es menor que el rendimiento de los bonos largos, porque yo tengo los rendimientos cortos de un mes, 3 meses, qué sé yo, ponerle acá en el 2% y los bonos largos los tengo en el 4 o 5%, por decirte algo. Y esto corresponde a un periodo de crecimiento económico. Ahora explicamos por qué. Y esto es lo más normal del mundo en realidad, porque vos siempre que vos decís intuitivamente, si vos te comprás un bono, o sea, siempre se debería premiar más a uno que se compró un bono largo, porque justamente está esperando más tiempo, que a uno que se compró un bono corto, que está esperando menos tiempo. Porque si vos, digamos, a lo largo del tiempo, ese dinero tiene un costo de oportunidad, y el que espera Eso es lo que 30 años, hablábamos al pues sí, principio. Claro, al principio que yo te comentaba, ah, bueno, ¿qué es la tasa de interés? Es el costo del dinero en relación al tiempo. en El relación costo de al oportunidad, tiempo. me llamo. Entonces, el rendimiento de un bono que me va a pagar a mí dentro de un año, obviamente que la tasa de interés o el rendimiento debería ser mucho menos que un bono Sí, que va a pagar dentro de 10 años. Eh, exacto. Cuando eso pasa al revés, no sé si tenía a mano querés compartir la imagen para verlo más Sí, gráficamente en el negocio. Cuando eso pasa, estaba en el otro. Cuando eso pasa al revés, claramente hay un desfasaje, hay algo que no está bien, ¿no? Porque es exacto, hay entendible. Si algo yo te raro, hay presto algo raro. dinero a más tiempo, debería tener más rendimiento. Si es a menos tiempo, menos rendimiento. Ahora, si vos de acá a un año me está dando más rendimiento que un bono dentro de 10, algo está mal. Por Exacto, lógica, ¿no? No hay exacto. que ser Como economista. algo, sí, algo está desajustado, sí, exactamente, Claro. exactamente. Entonces, bueno, a ver, si se quiere, ¿cuál es la lógica mirándolo desde el punto de vista de un inversor? Esto, por supuesto, que es una recontra simplificación, no quiere decir que lo que pase es la realidad, pero para tratar de darle una explicación teórica de por qué pasa el tema de las curvas, y digamos. Cuando vos tenés la curva normal o con pendiente positiva, que es esta, ¿sí? Lo que te pasa es que vos tenés los inversores, ¿qué pasa? Demandan mayormente bonos cortos, o sea, serían los que están por acá, digamos, por eso está la tasa de interés baja, ¿no? Porque, digamos, a mayor precio, menor tasa de interés, ¿sí? Ante la posibilidad de que, acordémonos que esta curva la vemos en un entorno de crecimiento económico. Situémonos, economía de Estados Unidos creciendo al 5%, todo bárbaro, la gente comprando, las empresas invirtiendo, las acciones volando, bueno, todo divino. Bueno, ¿qué puede pensar el inversor? Che, esto en algún momento va a derivar en inflación. ¿Por qué? Porque se les puede salir de control el crecimiento. Se les va a la mierda el crecimiento o inyectaron dinero de más. Bueno, puede que incremente la inflación. Entonces, el inversor que piensa, a mí no me conviene tener bonos largos, porque los bonos largos ya van a tener una tasa de rendimiento definida, ¿sí? Que va a ser un tanto por ciento. Y si en un entorno en que empieza a subir la inflación, esa inflación fácilmente puede superar ese rendimiento de esos bonos que yo compré, ¿sí? Entonces, no me quiero quedar clavado con un rendimiento a tasa fija, ¿sí? Cuando la inflación me puede subir más por encima de ese rendimiento. Ponele que el bono estaba rindiendo 2% y la inflación se fue al 5%. Me quedé en recontra negativo. Entonces, por eso los inversores empiezan a demandar bonos más cortos que los pueden rolear, o sea, que termina el vencimiento y compro de vuelta ese bono. Y bueno, y voy viendo, ¿viste? Voy viendo y a medida que va pasando el tiempo, voy viendo cómo, digamos, voy viendo esa tasa de interés se tendría que empezar a ajustar para empatarle a la inflación o los inversores van a demandar mayor tasa de interés justamente porque subió la inflación. Uy, se me fue. Ahora, al revés, ¿qué pasa cuando tenés la curva invertida o negativa? En este caso, la gente está demandando, el inversor está demandando mayormente bonos largos. Por eso, fíjate que la tasa de interés está más bajita acá, porque como sube su precio, porque está más demandados, cae su tasa de interés.
Entonces, acá que empieza, esto es un entorno recesivo, las cosas van mal, ¿viste? Los datos de empleo no vienen bien, ¿viste? La gente ya no consume tanto, vende acciones, no, digamos, no compra, ¿viste? Está como recelosa, se cae el mercado, bla, bla, bla. Entonces, ante la posibilidad de que venga, suponete, la Fed y haga su intervención, o ante la posibilidad de que en algún momento la inflación caiga, porque generalmente no suele estar tan alta, bueno, los inversores van a ir demandando mayormente bonos cortos, bonos largos, perdón. Porque justamente les permite mantener esa rentabilidad ante la posibilidad de que caiga la inflación, ¿sí? Entonces, yo mantengo mi rentabilidad alta de ese entorno inflacionario alto, y si en algún momento esa inflación se aplaca, yo me mantengo todavía con mi tasa de interés alta, o mi tasa de rendimiento alta. Porque, o sea, yo aseguro una tasa de interés mientras el instrumento dure. Mientras cuando el instrumento se vence, ya perdí la tasa de interés. Si yo me compro un bono de acá a un año, por decirte algo, y tiene una tasa de, buenísima, del 15% en dólares. El día, el día 366 cuando se me venció el bono, yo ya realicé esa ganancia, tuve mi 15% en dólares, y bueno, y tengo que salir de vuelta al mercado a buscar otra vez un instrumento que rinda 15%. ¿Sí? Entonces, bueno, si yo alargaba y ya me compraba un bono de 30 años que me rendía el 15%, bueno, listo. Entonces yo ya tengo asegurada esa rentabilidad por 30 años, ¿me entendés? Entonces, por eso, ante la posibilidad de que baje la inflación, yo ya estoy cubierto. Eso es un poco la lógica en general. No es que esto sucede así, tipo como lo estoy describiendo Claro, literalmente, pero es la lógica en general. ¿Sí? En el caso de Argentina, ¿por qué pasa esto? No necesariamente por todo lo que expliqué. En el caso de Argentina, lo que pasa es que se percibe que hay un mayor riesgo de default, ¿sí? Del gobierno en el corto plazo que en el largo plazo, ¿sí? Porque Argentina, capaz que vos sabés que de acá a un año le va a faltar la plata, pero no sabés de acá a 30 años cómo va a estar. Entonces se le asigna mayor riesgo o posibilidad de impago a los bonos más cortos. Por eso se les pide más rendimiento que a los bonos largos. Es una lógica totalmente diferente a la de esto que estoy explicando, ¿sí? Pero para que tal sepamos cual. si lo queremos Y dimensionar. ahí, y ahí te agrego, ¿no? Por eso yo veo mucho, de alguna manera, manejando los bonos y que la L30, que L30, que el rendimiento, y que la L... Sí, el rendimiento está muy bien, pero justamente lo que está explicando Santi, el L30, eh, doy el bono que es el más corto o el 29, está rindiendo eso porque el mercado o se le está viendo un riesgo, ¿sí? El rendimiento es excelente. Claro, ¿No? De hecho, la viene achicando ese rendimiento, obviamente, porque las expectativas van cambiando y lo que dice Santi, ¿no? De, che, capaz que no lo defoltea. Entonces, claro, viene achicando esa brecha de rendimiento. Pero, por eso hay que tener cuidado siempre de entender que yo, si hay un rendimiento, hay un riesgo, ¿no? Lo voy a asumir, ok, soy consciente de que ese riesgo estoy asumiendo. Porque muchas veces miramos el rendimiento, ay, el rendimiento es relito, che, me rinde 45 anual. Bueno, pero ¿por qué? ¿No? claro. Ah, che, pero capaz que el país no me paga el año que viene y ¿dónde me meto los bonos? ¿No? Tal cual. Entonces, ahí hay que estar atento. Veo también, no sé, bonos de la provincia de Buenos Aires. Veo Mm, también que lo han estado mencionando por ahí. Che, sí. ojo que sí, el rendimiento es precioso, pero ojo, Va a poder pagar. tengan en cuenta, claro, vean que si el que me tiene que pagar ese bono, me lo va a poder pagar, ¿no? Como siempre hablamos. Em, Hace 12 3 años, en las reuniones que hacíamos con Santi y los clientes en privado, de alguna manera hablábamos y nos posicionábamos en obligaciones negociables por los rendimientos que veíamos en su momento. Hoy no nos posicionamos en ON porque cambiando la perspectiva están caras, ¿no? Pero igualmente cuando uno va cambiando hacia otros instrumentos, siempre va analizando o entendiendo, che, ¿cuáles son los riesgos? ¿No? Exactamente. Em, entonces esto explica mucho. El rendimiento es precioso, pero ¿qué riesgo hay detrás? Y no creo que en todos los videos que hagamos no nos vamos a cansar de hablar o de Bueno, por eso mencionar esto. los referencio al video que sacamos en la semana pasada de las obligaciones negociables, en las cuales hablo de por qué es importante ir a mirar el informe crediticio de la empresa para la cual van a comprar la obligación negociable, por ejemplo, en el caso de obligaciones negociables, ¿no? Ujú. Para entender qué calificación le ponen, qué es una calificación,
por qué hay calificadoras, cuáles son las escalas, digamos, leer y entender, porque ahí te explican el contexto en el que se mueve la empresa, las regulaciones, te explican la rentabilidad, los flujos de fondo, la posición competitiva que tiene la empresa. Bueno, y te dan un panorama general para que vos entiendas dónde te estás metiendo, si es riesgosa, si no es riesgosa, si es más o menos. Entonces, para que uno entienda también qué riesgo está asumiendo con lo que está comprando, para no llevarse después sorpresas y desagradables, o bueno, sí, sobre todo las desagradables, después las agradables buenísimo, ¿no? Pero Sí, no, la agradable, estamos todos contentos, nadie pregunta sí, sí, nada, sí, pero claro, siempre previendo, no, y lo remarco porque constantemente hablamos y che, un mejor rendimiento, sí, pero pará, porque si hay un mejor rendimiento en tal instrumento, genial, pero che, los riesgos son estos, ¿no? Al claro, E30 te está rindiendo lo que te está rindiendo porque tiene que amortizar y la papota que tiene que desembolsillar el gobierno es mucho más grande que si tiene que pagar los claro, intereses del bono del 41 o del 38. Entonces, exactamente. eh, nada, siempre ten en cuenta, lo mismo como dice Santi, las ON, las empresas, tienen su análisis crediticio, tienen sus trayectorias, tienen una tasa de interés, mucho menos pero por algo es, ¿no? Entonces, ahí viene, y esto a modo de educación, es cómo yo me paro como inversor. ¿Listo? ¿Estoy dispuesto a asumir el riesgo por ese rendimiento? Genial. ¿Entiendo cuáles son los riesgos? Genial. Adelante. El instrumento está para comprar, la inversión está para hacer, pero que siempre pase por el análisis y el entendimiento de qué riesgo estoy asumiendo. Y no me enfoco solamente en el rendimiento, ¿no? Si no, sería muy fácil. Es como todo, ¿no? Si es fácil, no es negocio. Claro. Eso creo que es viable de mencionar. Pero bien, estamos en un ciclo que está cambiando Estados Unidos. Estábamos con las curvas. Se estará invirtiendo, se va a invertir. Claro, bueno, nosotros estaríamos ahora, nosotros estamos acá, ¿sí? Hoy por hoy Ujú, no está igual de pronunciada que esta, pero estamos en una curva negativa. Bueno, justamente pues estamos supuestamente entrando en un entorno recesivo, ¿sí? O eso es lo que se percibe, todavía no, todavía está mixta los datos, no se sabe exactamente. Pero bueno, estemos atentos porque si en el momento en que se empieza a dar vuelta la curva es cuando supuestamente estaríamos empezando a entrar en un entorno de crecimiento económico otra vez. Así que, y esto puede pasar muchas veces que se invierta y se vuelva a normalizar varias veces, ¿eh? Y no siempre o sea, no, esto no es infalible. Puede pasar que se equivoquen los inversores porque nadie sabe el futuro. Simplemente son expectativas del mercado. Hay que tomarlo como de esa manera, no como algo infalible, ¿sí? está bueno eso que remarcás, Santi, ¿sí? No, porque nunca lo sabemos si no son datos. Como siempre Claro, decimos, y agarramos información, la pasamos por el proceso, por la licuadora y tomamos sí, una hipótesis. La licuadora somos nosotros, ¿no? De analizar cada uno de ustedes como inversores, de pensar, sí, che, a ver qué está, esto dato, este dato, este dato, este dato, lo uno, hago mi propio análisis y tomo la decisión. Creo que hay una referencia, hay estudios de que dicen, bueno, desde que empieza el recorte de tasa hay un periodo de tiempo hasta que se inicia la recesión, dependiendo un montón de indicadores, que nunca son exactos, de hecho hay un gráfico con las barras, después tendríamos que traerlo, ¿no? Pero bueno, a ver si aparece esa recesión o no, o es un aterrizaje como lo llaman suave o un aterrizaje duro. Eh, bueno, eh, faltará ver datos y qué expectativa hay, ¿no? Y bueno, totalmente. y ahí que estás con ese gráfico un poquito compartimos, que siempre vemos qué es lo que espera el mercado de esto es información que cargan en los grandes bancos e inversores y demás, de qué expectativa tienen con respecto a la tasa de interés. Creo que en el discurso Jerome dijo que quedaban 50 puntos de recorte más para este 2024 y un 100 para el 2025, ¿sí? Por ende, eso que dijo, más la expectativa que le pone el mercado, bueno, espera que ahí para el próximo recorte, que va a ser en noviembre, le asigna un 60%, quedamos en el 5, ¿sí? Que vamos a ir al 450, 475 y menos que va a bajar un 50 puntos directamente. O sea que va a ser dos cortes de 25 y 25 en lo que queda del año. Bien, bien. O sea que mantiene la dirección y la profundiza. Eso sería un poco Tal cual.
la conclusión o lo que espera el mercado de lo que viene viendo, ¿no? Que creo que es lo que ratificó también cuando dio la conferencia, que iba a haber por lo menos dos recortes más en este año. Exacto, exacto. En total sumarían 50 puntos básicos, hay que ver en qué forma, si lo hace de 51, 25 y 25, bueno, se verá. Exacto. Pero dato interesante. Eso hay un poquito que traía la imagen, ahí tienen toda la información directa de la página de reserva, las decisiones, la carta, lo que decía Santi del form y el statement. Está todo ahí, pueden Ah, entrar, mira, tiene una página de Twitter. De hecho, cuando se discutía mucho esto del tipo de dólar, que cara chica, cara grande, la Fed sacó un comunicado que está ahí en marzo del año pasado, del anterior, donde decía que todos los billetes que habían sido fabricados desde 1900 no sé cuánto eran válidos, cara chica, grande, con o sin. claro. Y acá discutimos, nada, sigo en contra de eso, ¿no? Que si es cara chica, si es cara grande. Un dólar vale un dólar y buscarle la vuelta que vos quieras. Y si el tipo o la gente que lo imprime te dice que es válido, es como ir en contra del mundo, nosotros también. Pero bueno, toda esa información está ahí, son fuentes oficiales, estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo, lo que sea, pero pueden acceder y la pueden buscar a la información. em, y para tener de referencia, no es algo que inventamos, sino que está, y hoy con la internet y con las comunicaciones, la información la podemos buscar. Em, Creo que nos queda, bueno, pensar un poquito de cómo impacta esto de alguna manera en Argentina, ¿no? Tasas más Sí, bajas, de vuelta, si las tasas son más bajas, tal vez Argentina pueda acceder a un préstamo o a un nuevo préstamo con tasas mucho más bajas, ¿no? De esa manera le va a aliviar la carga de intereses a la Argentina, ¿no? Se habla de una nueva negociación con el Fondo Monetario Internacional, con la quita de los sobrecargos porque no sé qué quilombo, bueno. Eso también le va a dar oxígeno. Em, Creo que por ese lado se ve beneficioso. Tal vez los bonos argentinos hoy están rindiendo un anual voy a mentir porque no me acuerdo, sí. pero creo que No, entre los ya, soberanos, entre calcularle que la parte corta te está rindiendo un 20% y la parte larga un 16% más o menos. ahí está. Sí, achicó bastante Dólares. estos días. Venimos subiendo, los bonos vienen subiendo de una manera Sí, impresionante. Entonces, sí. los rendimientos. Y ahí también algún día hablemos, Santi, de la TIR y el current yield, que son cosas distintas y que hay que tener muy en cuenta. Yo por ahí miro mucho el current yield, no tanto la TIR. Eh, Hablamos del 10 si no me equivoco, o sea, cortó el 10 de un bono soberano, entonces tal vez esas inversiones que busquen mejores rentabilidades vayan hacia bonos de, no digo de Argentina solamente, pero sí de países emergentes, donde el rendimiento sea un poco más elevado y compita con esa inflación, justamente con lo que explicaba Santi al principio, digamos, che, si yo preveo que a futuro la inflación va a ser X, voy a buscar un rendimiento que esté igualado o superior a esa inflación para no perder poder adquisitivo de alguna manera. Entonces, Tal cual. con ese análisis sencillo, podemos pensar de vernos beneficiados por ese lado también. Entonces, financiamiento mejor para la Argentina, bonos subiendo, capital que puede llegar a ingresar a los emergentes, ¿no? Porque hay más Claro, divisa, porque como decía Santi busca, también al principio. busca rendimientos mayores, porque si baja la tasa en Estados Unidos, tiene que salir a buscar rendimientos en otros países, porque bueno, justamente el inversor no se queda esperando, ¿viste? Si le bajan la tasa cerca, ponele que volvamos a las tasas que teníamos en alguna época, que eran cercanas al 0% o el 1%, el inversor se ve obligado a ir a buscar mayores tasas a otros países bueno, justamente ofrecen mayores tasas porque corres un poco más de riesgo. Pero Exacto. nosotros nos provoca siempre, la compresión esta de tasa nos provoca a nosotros una compresión de nuestras tasas, porque justamente como te decía, las tasas de rendimiento de nuestros países se van construyendo sobre la libre de riesgo. Entonces, si baja la libre de riesgo, que es la de Estados Unidos, va a bajar el Ahí rendimiento está. digamos, y obviamente que la otra pata es el spread, que es el spread de riesgo, que también puede bajar por factores propios, ¿no? De ese país, si se mejora y demás. Entonces, bueno, por ese factor ya vas a ver que los bonos de Argentina y otros activos van a bajar un poco. Y después, si además acompaña toda la parte del país, vas a ver que van a todavía bajar más. Eso quiere decir que se pone más caro el activo, ¿sí? Ahí está. Suba de precio, baja el rendimiento.
Exacto, lo que Lo que decíamos. habla, claro, lo que mencionamos de la baja del rendimiento del bono por una suba del precio, ¿no es cierto? Hay mayor Exacto, demanda, sube el precio, baja la tasa de interés o el retorno de ese bono, pues lo estoy comprando más caro de exactamente. lo que estaban hablando. No nos olvidemos también que estos bonos fueron emitidos con una tasa de interés, creo que del orden del 0,75 al dos por Sí, muy ciento baja, sí, sí. muy bajas. Por ende, llegando a bueno, para llegar a la par estamos lejos, pero se habla de que con 800 puntos de riesgo país, los bonos tendrían que estar subiendo en precio entre un 20, un 25, un 30 en la Sí, suba del hasta más. precio. Mira, ponele, sí. Suponete que los bonos de Argentina fueran a buscar rendimientos similares a un país como Pakistán, que es un país que tiene similar calificación crediticia que nosotros y tiene una curva normalizada que rinde en torno al 10% en la parte larga. Yo te había dicho que la parte larga hoy por hoy está rindiendo 15, ¿sí? Eso implicaría un movimiento de 60% de Uf, suba del precio del bono. O sea, todavía le queda mucho por subir a estos bonos. Por eso puede ser interesante poner la monedita. No te digo que es lo más riesgoso dentro de Argentina, ¿eh? Pero bueno, no, no es despreciable. Ya han subido mucho, pero les queda todavía un tramo importante por subir. totalmente. Eh, Así que bueno, nada, eso es un poco lo que se ve, lo que vemos y lo que impacta y por eso compartíamos, ¿no? Justamente en la comunidad de estar atento a esto, a esta información, de seguir, de ver qué está pasando, cómo impactarán las acciones. Si en algún momento se prevé o se llega a ver o el mercado se llega a olfatear de que hay una recesión, tal vez ahora tenemos un repunte de los mercados, pero tal vez se venga una corrección en el futuro, un poco más grande, ¿no? Sí. Interesante, queda Después mucho tenemos que ver por... los drivers para las acciones, ¿no? Claro, Qué mueven las acciones de una manera o de otra. Pero por lo pronto un entorno recesivo les suele perjudicar. Y un entorno de alta inflación también suele ser un factor claro. Sí, y que ahí les hay que hace ver bajar. sectorizado, ¿no? Porque vos bien decías, Sí, si se fomenta el consumo para darle crecimiento a la economía, por ahí las que más, o el sector que más crece son las de consumo discrecional, ¿no? O de sí, mayor tal cual. consumo. Son las que se ven beneficiadas. Yo creí que de alguna manera daban las materias primas también, pero no tanto, por lo que estuve Ujú. leyendo, me queda definida ahí, no tanto las materias primas, sí, tal vez la que tenga que ver con oro o demás, pero no tanto así, pero sí mucho beneficio para el lado del consumo discrecional. Y por otro lado, bueno, las tecnológicas que ya sabemos que han venido de un fuerte crecimiento también se sigan Sí, fomentando, obviamente, porque todo lo que sea innovación y demás, al tener crédito barato, van a tomar deuda para inyectar, para más estudios, más científicos, más gente laburando. Entonces, esas también de alguna manera sigan creciendo, tal vez en menor porcentaje que las de consumo, pero eso se va a empezar a ver. Vamos a ver baja en las tasas de interés y suban los precios de los bonos de Estados Unidos. Y eso es como impacta una decisión, un numerito en todo esto. tal ¿Sí? cual. Creo que Así que más o bueno, menos bueno, estamos y un poco dimos de la tiempo idea. ya. Sí, 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 no, sí, no sí, tengo sí. ni idea cuánto nos fuimos. Sí, estamos casi una Como, horita. genial. Como siempre, invitarlos a que se unan a la comunidad, que siempre estamos ahí debatiendo, compartiendo información también del día a día, porque esto lo veníamos conversando en la semana, lo charlamos ahora en el canal para hablarlo más en profundidad, pero siempre esta información la vamos compartiendo en el canal. Sumate, compartinos tus ideas, tus inquietudes, sumate al canal, escribinos al canal y nada, y vamos a seguir aprendiendo estos temas que eh, son de importancia, que impactan y que nos puede ayudar al momento de tomar decisiones en nuestras inversiones. Eh, Creo que con esto vamos cerrando el vivo de Bueno, hoy. cerramos nomás. Perfecto, entonces, gente, bueno, un excelente fin de semana. Seguimos en contactos y